tal, mis queridos compañeros? Nuevamente por este medio, con la intención de que ustedes logren abarcar el temario de Derecho Internacional Privado. Por aquí, usando un nuevo dispositivo, hubo algunos comentarios en razón de que el audio de los videos anteriores no es tan bueno, y pues bueno, aquí la intención evidentemente de su servidor es que ustedes logren aprovechar este pequeño esfuerzo que se está haciendo por parte de la institución a fin de que ustedes puedan tener sus clases de la manera pues más adecuada posible. Pero bueno, entrando en materia, mis queridos compañeros, el día de hoy vamos a abordar el tema de las reformas que el Código de Comercio sufre en 1989. Esta reforma es muy importante, compañeros, y en realidad es un tema posterior al exhorto, a los tratados y algunas otras cosas, porque nosotros tenemos que entender que todos los temas tienen una relación, y para que ustedes logren la comprensión óptima de todas las temáticas que abordaremos, su servidor trata de darle una secuencia lógica que permita que ustedes vayan adquiriendo los conocimientos necesarios para poder ir avanzando y desarrollando las temáticas pues de la mejor forma para su comprensión. En este caso, esta reforma del Código de Comercio tiene un poco que ver con el tema del exhorto, tratados internacionales y de algún modo lo que platicamos la primera clase. Cuando nosotros nos conocimos, mis queridos compañeros, si ustedes recuerdan, hablábamos de la definición del derecho internacional privado, y por ahí una de las dinámicas que establecimos en esa clase, si lo recuerdan, es pues que ustedes me hablaran de lo que era el derecho privado. Por ahí hubo quien habló de familiar, mercantil, civil, bla, bla. Y todas esas materias, mis queridos compañeros, efectivamente son parte del derecho privado, y una vez que nosotros lo volvemos internacional, pues abordamos de algún modo esas mismas materias, esos mismos elementos, pero atendiendo ahora a el tema particular del Código de Comercio. Yo por ahí les haré llegar esta lectura. Esta lectura es una lectura un poco complicada en el sentido de que trae mucho articulado, pero evidentemente los artículos que aquí vamos a referir y de los que algunos vamos a leer fragmentos y todo, es para que ustedes vayan entendiendo la forma en la que opera y cómo se vincula con las temáticas anteriores. Pero bueno, por principio de cuentas, como bien comentaba al principio de esta transmisión, esta reforma fue publicada el 4 de enero de 1989. Es el Código de Comercio, es el que regula todas las relaciones mercantiles. Eso ya lo tienen ustedes más o menos claro, espero. Y el primer artículo del cual se hace referencia en esta reforma es el artículo 1051, que establece que el procedimiento mercantil preferentemente será y se le otorgará libertad a las partes a través de la aplicación de los tribunales o procedimiento arbitral. A ver, mis queridos compañeros, en materia mercantil nosotros, por la importancia de las operaciones, no siempre vamos a estar sujetos a la aplicación de un tribunal. No necesariamente. Nosotros en los acuerdos o los convenios podemos establecer una jurisdicción judicial o una jurisdicción arbitral. A ver, para ser más claros, compañeros, yo puedo de manera voluntaria establecer en un contrato la posibilidad de que sea una resolución en caso de controversia a través del tema de un tribunal, estableciendo los tribunales y la jurisdicción que a mí más me convenga, o también puedo establecer la jurisdicción o someternos a un procedimiento arbitral. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, el procedimiento arbitral tiene un costo, pero además de que tiene un costo, los árbitros son unidistanciales, en donde yo voy a someter toda mi problemática, todos mis elementos de prueba y todo, y la contraparte hará la misma circunstancia, lo propio con su acción o con su defensa, y en razón de eso, el árbitro va a recibir todos los elementos, va a hacer un análisis y va a hacer un pronunciamiento.
Esto es mucho más rápido que en una parte judicial, pero como en todo, mis queridos compañeros, como abogados nosotros vamos a tener que determinar cuál de estos procedimientos va a ser el que más nos convenga, porque a lo mejor si yo tengo una situación económica difícil y la empresa va a generar ingreso más adelante, pues probablemente para mí lo mejor sea un procedimiento ante los tribunales en donde yo voy a presentar mi acción, voy a presentar apelación y voy a tener incluso amparo. Esto con el propósito realmente de ganar tiempo para poder solventar o hacerme de liquidez, y en algún punto del procedimiento, acuérdense que en todas las instancias, todos los procedimientos siempre puede haber un acuerdo y tal vez en ese momento mi posición sea mejor económicamente y yo puedo ofrecer un arreglo y pagar para que esto se resuelva a través de un convenio. Si mi posición es la contraria, vamos a suponer que yo entregué materias primas, equipo y yo necesito solventar a mis acreedores, pues evidentemente la cuestión arbitral será más benéfica para mí por la velocidad y porque los tiempos se reducen. En el momento en el que yo tenga la razón, pues tendré el laudo a mi favor y ese laudo podrá ejecutarse de manera inmediata, lo que presenta pues beneficios en materia económica para las distintas empresas o para las distintas personas que nosotros estamos defendiendo. En ese sentido, nosotros tenemos que hacer una perspectiva y un análisis muy adecuado antes de suscribir la obligación para determinar cuál de estos dos caminos es el que más le puede beneficiar a mi cliente. Pero bueno, muy bien, mis queridos compañeros. Continuando con el tema que estamos abordando el día de hoy, otro de los artículos que se reformó de este Código Civil, Código de Comercio, es el artículo 1073. En este se señala, leeré un poco, la práctica de las diligencias hechas en país extranjero para surtir efectos en juicios que se tramitan en los tribunales nacionales podrá encomendarse a través de miembros del Servicio Mexicano por los tribunales que conozcan el asunto. En el caso, dichas diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este libro. Bueno, estoy refiriéndose al Código de Comercio. Este pequeño artículo le da o señala o incorpora a una materia legislativa alguna situación que ya habíamos comentado previamente. Por ahí yo les explicaba que a veces cuando nosotros entramos en controversias de carácter internacional, nosotros hacemos o remitimos estas diligencias cuando nuestra contraparte está en el extranjero, y es precisamente lo que el Código Civil, nuevamente una disculpa, el Código de Comercio establece en su artículo 1073. Nosotros vamos a poder entonces darle internacionalidad, es decir, remitir las acciones que se deriven de una diligencia en un proceso llevado en los tribunales mexicanos a el extranjero. Pero bueno, continuando con esta reforma, el artículo 1074 establece este tema, ojo, ya lo habíamos comentado de manera muy rápida, es el tema de los exhortos. Ahí vamos con los exhortos. Fracción primera. Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas que contengan la petición de realización de actuaciones necesarias en un juicio. Dichas comunicaciones contendrán los datos informativos necesarios para la aplicación, así como copias de traslado, anexos pertinentes y todo lo que hablamos en la clase de exhorto. No sé si ustedes la recuerdan, pero bueno. Segunda fracción de este artículo. Los exhortos que provengan del extranjero deberán satisfacer los requisitos señalados en la fracción extranjera. Es el tema de la reciprocidad. Fracción tercera, los exhortos o cartas rogatorias podrán ser tramitados al órgano requerido por las propias partes, lo que hablábamos de podemos ir a presentarlo nosotros, por la vía judicial, señalando o por intermedio de los funcionarios consulares, agentes diplomáticos del Estado. En este caso, ya habíamos platicado, ¿se acuerdan ustedes? En la clase del exhorto nosotros habíamos señalado pues las distintas direcciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ahí una parte de Gobernación, en el gobierno del Distrito Federal y todas las instancias que nos ayudan
pero también nosotros podemos remitir, diligenciar directamente. ¿Cuál era el beneficio? Si ustedes recuerdan en esa clase, las autoridades consulares, en el momento que nosotros remitamos el exhorto, vamos a presentar y ellos van a hacer un dictamen que va a permitir acreditar que efectivamente todo se cumple con apego a los tratados internacionales, y en razón de eso podremos ver la facilidad de que este trámite sea correcto. Bueno, continuando con este artículo 1074, los exhortos provenientes del extranjero que sean tramitados por conductos oficiales no requerirán de la legalización. Aquí hacemos un pequeño paréntesis. Por ahí, en el tema del exhorto, recuerdan que nosotros traíamos un listado de los países. Este artículo precisamente se reforma y toma o se apega a este tratado internacional suscrito. Era un tratado de La Haya. Si quieren pueden remitirse y consultar ese tema, dar un pequeño repaso, pero bueno, la intención de este tratado es que a través de la remisión de instancias oficiales, es decir, relaciones exteriores o cualquiera de los medios oficiales, en el momento que haber una dictaminación ya se va a tener como cierto ese acto y como correcto, y en razón de eso el tema de la legalización un poco se avanza, o vamos a decir que se puede eximir de alguna manera. ¿Por qué? Porque está siendo respaldado por un órgano estatal y le da legalidad a ese hecho y le da esa certeza jurídica internacional. Pero bueno, continuando con este artículo, la fracción quinta: todo exhorto que se reciba en el extranjero en idioma distinto deberá traducirse al español o cualquiera que fuera el idioma. Esto ya también lo habíamos comentado en la clase del exhorto, que fue de las últimas clases que tuvimos en persona. Por ahí les explicaba yo que en México tenemos un listado de peritos traductores oficiales y certificados, en los cuales van a poder hacer una traducción correcta, porque al tener este tipo de documentos un sesgo legal, van a tener una distinta forma de trato, de traducción. En el momento que nosotros acudamos a esa instancia, tendremos que hacer la traducción que ya habíamos comentado. Pero bueno, es lo que yo les decía, compañeros, todo lo que hemos venido ya comentando previamente, en este momento se va amalgamando y todos los temas van tomando una especie de trenzado que le va a dar congruencia a toda la parte, y que necesito que ustedes estén muy atentos para que logren entender todos estos temas y la correcta vinculación. Pero bueno, la fracción sexta habla: los exhortos que se reciban en el extranjero solo requerirán de homologación cuando, y esto ya lo habíamos comentado también, requieran ejecución coactiva. ¿Se acuerdan ese mismo tema del exhorto? Nosotros hablábamos que había exhortos declarativos y que solamente son informativos, como puede ser de algún modo un emplazamiento, una citación para un testigo, un requerimiento de prueba o de testimonial, o lo que sea. En el momento que yo hago una acción coactiva, es decir, yo necesito un embargo, necesito hacer otro, se tiene que realizar la homologación. En esa clase yo daba un ejemplo un poco tal vez brusco o tal vez muy fuerte, porque yo les decía, por ejemplo, en algunos países todavía tenemos sanciones como mutilación o flagelación pública u otro tipo de conductas que evidentemente en México no estarán permitidas. Si a través del exhorto yo requiero una acción de esa naturaleza y esa acción incurre en algún incumplimiento de las garantías individuales, evidentemente no se podrá ejecutar. Eso es a lo que se refiere este artículo. Cuando hay una necesidad de coacción, yo no voy a poder aplicar en ese momento de manera directa. Tendré que hacer el análisis homologado de la norma extranjera con la norma nacional y viceversa para el extranjero. Pero bueno, no se me desesperen, compañeros, ahí vamos. La fracción séptima habla que los exhortos que se reciban en el extranjero serán diligenciados conforme a las leyes nacionales, pero el tribunal exhortado podrá conceder la excepción de simplificación de formalidades. Esto es para darle mayor celeridad a los trámites y con el objeto simplemente de que se haga un análisis y se observen cuáles son los requisitos necesarios y cuáles no serían tan indispensables y pueden ser excepcionados. Por último, en este artículo, los tribunales que remitan los exhortos
al extranjero o reciban de él los tramitados por duplicado, conservarán un ejemplar. Este es básicamente un tema de formalismo, y enviarán lo recibido y actuado. En este caso se quedarán con una copia simplemente para dejar constancia del cumplimiento del exhorto. Acuérdense que el tema de los tratados y los exhortos internacionales es una obligación de reciprocidad, y si bien es cierto no hay coacción derivado de este tipo de conductas, lo cierto es que sí hay una obligación de algún modo moral y de algún modo con el propósito de mantener toda la diplomacia, el cumplimiento de las obligaciones y la reciprocidad. Pues en ese sentido sí es bueno que se conserve con esta parte el tema que necesitamos para acreditar que yo sí estoy atendiendo a mis obligaciones de reciprocidad. Pero bueno, ok. Por ahí, también dentro de este tema, vamos a abordar un par de artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual tiene relación con todos estos temas. Por ahí, el artículo 1248, que señala que para que haga fe la documentación pública que fueron tramitados internacionalmente por conducta oficial, esto no requerirá de legalización. Si ustedes se acuerdan, en ese mismo tema del exhorto, se hace el señalamiento de que estos no necesitan ser apostillados. En este caso, nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles se acoge a ese tratado y señala en este articulado esa omisión o esa excepción para el cumplimiento de la obligación. Esos preceptos son relacionados con todo el tema de tratados internacionales que ya pudimos nosotros ver. Pero bueno, regresando por ahí a el articulado que señala el tratado, o más bien el tema de la reforma al código que nosotros estamos atendiendo, vamos a entender entonces que en la materia de las sentencias dictadas en el extranjero tendrán una ejecución siempre y cuando se haga una homologación. Para este fin, nosotros nos vamos a abocar a la revisión del artículo 1347A, que establece que las sentencias tendrán, cuando se cumplan las siguientes condiciones de obligatoriedad: que se hayan cumplido formalidades establecidas en tratados y en convenios de México. Pues eso es evidente. Que no hayan sido dictadas como consecuencia del ejercicio de una acción real, esto es, sobre bienes inmuebles. Esto por lo que hayamos platicado de que ese tipo de acciones se tienen que desarrollar en el lugar donde residen. ¿Se acuerdan con el tema del domicilio que vimos la clase pasada? Por ahí, la fracción tercera de este artículo, que el juez o tribunal hayan tenido competencia, pues es obvio, para efectos de que una sentencia sea legal, el juez que la emite tiene que tener competencia por materia y territorio. Que el demandado haya sido notificado, esto es para efectos de el derecho de audiencia cubiertos en el artículo 14 y 16 constitucionales. Que tengan carácter de cosa juzgada, es decir, que no exista ningún medio de impugnación todavía pendiente por desahogar. Siguiente, que la acción que le dio origen no sea materia de un juicio que esté pendiente, esto es para evitar sentencias contradictorias. Que la obligación para el cumplimiento de dicha sentencia haya quedado en cumplimiento de un procedimiento de orden público en México. Que llene requisitos para ser considerados como auténticos, es decir, todos estos elementos se tienen que analizar para poder darle la certeza jurídica a los gobernados. Esto a lo mejor son obviedades, mis queridos compañeros, pero yo me quedaría con algo muy importante. Acuérdense que nosotros, cuando hablamos de argumentación jurídica, tenemos una particularidad que se llama el principio de legalidad, y ese principio incluye las obligaciones de colmar
todos los extremos de las formalidades para dar certeza jurídica. En el momento que nosotros tengamos un argumento, vamos a poder conocer este tipo de legislación. ¿Para qué? Para hacer que nuestro argumento no se quede en un simple dicho, sino podamos referir un artículo, en este caso del Código Civil, del Código de Comercio, perdón, y en ese momento podamos darle a una acción, a una contestación de una demanda, toda la legalidad necesaria para el efecto del cumplimiento de estos requisitos de legalidad. Compañeros, créanme que para mí es muy complicado llevar a cabo así las clases. Yo de verdad agradezco la paciencia y la atención que han puesto a las anteriores clases. Créanme que para mí la interacción con ustedes es muy importante. Yo en estos momentos, salvo por las tareas, no tengo una referencia respecto de cómo van ustedes avanzando, y créanme que es algo que me preocupa mucho. Acuérdense que para mí su formación es fundamental, y realmente a veces esas preguntas que ustedes van haciendo durante las clases son de mucho y sirven de mucho, porque yo me alcanzo a percatar de cuáles son las situaciones que tengo que reforzar. Pero bueno, compañeros, les suplico que hagan sus lecturas a conciencia, y créanme que para mí ha sido muy complicado estar alejado de las aulas, en el sentido de que es una tarea muy distinta estar hablando en la cámara que estarles hablando a ustedes, explicando y tratando de que ustedes vayan generando el conocimiento adecuado. Pero bueno, continuando con las reformas que vamos a contactar el día de hoy, el artículo 1415 de ese Código de Comercio nos señala que cuando las partes sean comerciantes podrán convenir someterse a las decisiones arbitrales, lo que ya habíamos comentado anteriormente. Por ahí hay algunos otros preceptos, como el 1421 de la Convención Interamericana, expresamente señala el nombramiento de árbitros. Es una garantía para las partes que hablan de actos de comercio. El tercero de esa convención habla la falta de acuerdos expresos de arbitraje sellará conforme a las reglas de procedimiento de la Convención Interamericana de Arbitraje. Esta convención es una convención a la que México está suscrita, por eso es tan importante. Pero bueno, en ese sentido, el artículo 1426, reformado en el Código de Comercio, establece que las partes podrán elegir y deberán regirse cuanto al fondo del litigio, a menos que dicha elección fuera válida en disposiciones de orden público, por el caso de una ausencia e invalidez de la elección del árbitro. Esto es, cuando nosotros señalamos un arbitraje convencionalmente y no se cumplen con los requisitos de señalar los preceptos o los supuestos bajo los cuales podemos incluso solicitar la anulación, y en ese momento nos someteríamos a la jurisdicción regular de un juzgado mercantil. Pero bueno, continuando con la convención, las sentencias o laudos arbitrales no imputables no serán impugnables por una segunda ley, que era lo que comentábamos en un principio. Del mismo modo, el artículo 1437 del Código de Comercio establece que la ejecución en el país de los laudos arbitrales, salvo lo dispuesto en los tratados y convenios que sea parte de México, se regirán por las disposiciones del Código Civil, en este caso el Código Federal de Procedimientos Civiles, para la aplicación de estos preceptos. Pero bueno, continuando con la Convención Interamericana, el artículo 5, fracción primera, numeral primero establece: solo se podrá denegar el reconocimiento de la ejecución de sentencia de solicitud de parte cuando la parte involucrada esté a prueba como si fuese emitido por una autoridad competente en el estado de reconocimiento de la ejecución. Esto es, vamos a objetar la personalidad del juzgador en cuanto a su capacidad para determinar ese laudo o esa sentencia que se está pretendiendo ejecutar. Pero bueno, en este caso podrán ser denegadas cuando la segunda ley no sea susceptible de una solución en vía arbitral, es decir, si la jurisdicción de una de las partes no reconoce el procedimiento arbitral, y que el reconocimiento de la ejecución de la sentencia sea contraria al orden público.
Cuando nosotros hablábamos del tema de mutilación o otro tipo de sanciones que dentro del derecho mexicano no están permitidos, estaría siendo una acción de interés de orden público porque afecta a la sociedad y a los miembros de la sociedad. Ese sería uno de los requisitos que establece esta convención internacional. Pero bueno, para ir avanzando y concluyendo con este tema, el artículo 1436 señala que una vez que haya sido notificado el laudo arbitral, se pasará a los autos del juez de primera instancia para efectos de su ejecución. Esto es, aun cuando la resolución de la controversia se remita o se refiera a un árbitro, la judicialización de este laudo se llevará a cabo a través de un juez de primera instancia, en este caso un juez mercantil, para los efectos de que se eleve a sentencia. Esto de algún modo sería equiparable, como para que me entiendan mis queridos compañeros, como cuando en un procedimiento civil llegamos a un acuerdo, se firma un convenio y ese convenio se eleva a sentencia. En este caso el juez de primera instancia hará la revisión de ese laudo, verá que sea justo y que se apegue a la normatividad, que no sea contra el orden público, y una vez que se cumplan todos esos requisitos se llevará a cabo la elevación a sentencia, y en ese sentido tendrá, después de ser publicado, el carácter de cosa juzgada. Una vez que causa estado, estará en posibilidades de ser ejecutoriada para efectos de que se cumpla con el sentido de dicho laudo. Mis queridos compañeros, pues hasta aquí este tema. Yo estoy al pendiente en el correo institucional de CECIJUC. Espero por ahí sus dudas y cualquier cosa. Créanme, compañeros, los extraño mucho. Necesito que sigan estudiando, que sean unos grandes abogados. Espero haya sido claro este tema. Denle por favor una lectura a su material y pues hasta la próxima.